Muy buenas noches. Hoy es miércoles 22 de junio del año 2022 y tenemos un tema bien interesante para compartir como todos los que tienen que ver con la palabra de Dios. Hoy la pregunta a contestar es ¿dónde empieza la vida cristiana? Es una pregunta interesante porque muchos decimos ser cristianos, pero a veces no andamos conforme a lo que Dios nos dice cómo debemos empezar a vivir la vida cristiana. Muchos dicen ser cristianos y tienen alguna serie de ritos, de costumbres, pero no están enfocados en el verdadero inicio de la vida cristiana. ¿Dónde empieza la vida cristiana? Nos correspondió leer el domingo pasado Marcos 12, capítulo 28, Marcos 12, versículo 28 al 44, en nuestra ruta de lectura devocional que hacemos de la palabra de Dios. Y los invito a que abramos nuestro corazón, a que abran su mente y estén atentos a lo que Dios tiene para decirles. Yo realmente le ruego mucho a Dios para que me permita transmitir estos pensamientos de una manera fiel a lo que Él nos ha dicho en su palabra, a lo que Él tiene en su corazón para nosotros. Bienvenidos. Padre, muchas gracias te damos en esta noche, buen Dios, porque tenemos la posibilidad de la vida, tenemos la posibilidad de escuchar tu palabra para poder vivir mejor esta vida. Gracias por este tiempo que nos permites para compartir estos pensamientos. Muchas gracias por cada una de las personas que están conectadas en este momento a esta charla. Padre mío, yo te pido, buen Dios, que bendigas a cada uno de ellos, que los fortalezcas, que alientes sus corazones, que les ayudes, Señor, en los momentos más angustiosos de su existencia, que les muestres tu salida, Señor, a las dificultades que están viviendo, que les enseñes también, Señor, a vivir y a disfrutar sus alegrías de manera santa, de manera como tú ordenas, que les ayudes con sus temas de salud, sus temas financieros. Tú eres un Dios todopoderoso y perfecto, el único Rey verdadero, y en tus manos está la solución a nuestros inconvenientes, a nuestras dificultades. En tus manos está, Señor de los cielos, la respuesta a nuestras inquietudes. Gracias, Padre, por esta noche, por este tema. Quedamos en tus manos preciosas, ponemos nuestra mente y nuestro corazón a tu disposición para que siembres allí, Señor, tu verdad, de tal manera que después podamos vivirla, Señor, conforme a tú lo mandas, conforme a nuestro prójimo nos necesita. Gracias, buen Dios. Amén. ¿Dónde empieza la vida cristiana? Y estaba el Señor Jesucristo reunido con una serie de personajes, Marcos 12, 28 al 44, y el versículo 28 dice: uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo al ver lo bien que Jesús les había contestado, y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y sabemos que a la luz de la ley de Moisés que Dios se la dio, hay más de 600 mandamientos, ordenanzas que Dios puso para el pueblo de Israel y que nos compete a nosotros vivirla. Hay muchos. Se resumen todos estos después como en los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés. En las tablas de la ley se lo escribió. Y llegado aquí en este momento de la vida de Jesucristo, vamos a resumir todos esos mandamientos en dos básicamente, pero la pregunta que le hacen a él: ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? ¿Cuál se debe cumplir primero que todos, Señor? ¿Cuál es la base de los otros mandamientos que se nos han dado
cuál no puede faltar de ninguna manera. Este hombre estaba haciendo una pregunta suelta, muchos de ellos le preguntaban a veces como tendiéndole trampas, pero dejémoslo así si era por una trampa o no, pero nos interesa también tener claro eso. ¿Cuál es el primer mandamiento que debo cumplir? ¿Cuál es la base que le da vitalidad y vida y fortaleza a los otros mandamientos? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor Jesucristo contestó esa pregunta arrancando de una premisa. Antes de decir cuál era la premisa, dice: el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó el Señor. Versículo 29. El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Antes de decir ese mandamiento, Él sienta ese precedente, diciendo: Dios no tiene semejante, no lo podemos reemplazar por nadie. Él es el único dueño, es el dueño de todo. Por eso hay que hay un mandamiento que Él da y que tenemos que cumplir. El Señor da esta premisa como abreboca a lo que les va a decir, pero diciéndole: ojo, es que este mandamiento es importante porque el único Señor es el que lo está diciendo. El único Dios verdadero, que no se puede reemplazar por nadie ni por otros mandamientos de otros dioses, es el que lo está ordenando. Y a pie seguido el Señor Jesucristo dice cuál es el mandamiento más importante de todos. Versículo 30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y le responde así al maestro de la ley, el Señor Jesucristo, su pregunta. ¿Sabe qué es lo que usted primero debe cumplir? ¿Sabe cuál es la base de los demás mandamientos? ¿Sabe cuál mandamiento no puede faltar así usted esté cumpliendo otros? Ama al Señor tu Dios. Ese es el mandamiento. El primer mandamiento: ama al Señor tu Dios. Y aquí nos cabe la pregunta: ¿cómo es que debemos amar? Y el Señor Jesucristo enseguida la responde: con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amar al Señor nuestro Dios implica eso. Primero, entender que Él es nuestro Dios, que no es el Dios de los demás, que no es el Dios ajeno a mí, que no es un Dios distante, es mi Dios. Ama al Señor tu Dios, es el primer mandamiento. Y amar tiene que ver con entregar, con darnos todo, con darle prioridad al ser amado y entregar todo lo nuestro con tal de bendecirlo, de honrarlo, de agradecerle, de tenerlo contento. A Dios debemos tenerlo contento, debemos entregarle todo, todo nuestro corazón, nuestros sentimientos más profundos, toda nuestra alma, las emociones que cruzan por nosotros, toda nuestra mente, todos mis pensamientos se los entrego a Él y todas mis fuerzas se las entrego a Él. Es decir, el motivo por el cual yo siento, me emociono, pienso y me muevo debe ser para agradarlo a Él. Debo amar al Señor, mi Dios, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. La traducción en lenguaje actual nos orienta un poquito más y dice: con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. No hay reservas para Dios, para amar a Dios. No es que yo lo amo en una parte y en la otra parte no lo amo. Yo lo amo mientras no se meta con mis cosas importantes o mis personas importantes. Yo lo amo mientras no tenga algo que cumplirle a otra persona y a él no. No, así no es el amor que le debemos dar a Dios. El amor que le debemos dar a Dios es incondicional, sin límites de ninguna clase. Con todo lo que piensas, con todo lo que eres, con todo lo que vales. Te lo entrego a ti, Señor. Lo que pienso, lo que soy
y lo que valgo es tuyo, mi Dios. ¿Para qué soy bueno? ¿Cómo te honro de una mejor manera? Ese es el primer mandamiento, el más importante de todos. ¿Cómo andamos en eso? Vale la pena preguntarnos si hay reservas entre Dios y nosotros, si hay lugares de nuestra vida vedados para Él, donde no le permitimos que Él entre. Y por ahí lo he dicho algunas veces y lo repito hoy hay personas que en un momento dado dicen, Dios me perdonará, pero yo tal cosa, yo eso no hago. Dios me perdonará, pero yo ir y saludar al que me cae mal, no. Dios me perdonará, pero yo sellar mis labios y ser prudente de labios, no. Hay muchas cosas que le tenemos en reserva a Dios y no es la manera de amarlo a Él. A Él le entregamos todo, incondicionalmente, de acuerdo a lo que la palabra diga. ¿Y por qué es la base de todos los demás mandamientos? Porque amando a Dios es que puedo entregar mi vida a Él y hacer lo que Él dice. Si ponemos el ejemplo con nuestros padres, cuando amamos a nuestros padres por encima de todo, pues vamos a tener un comportamiento que le agrade a ellos, un comportamiento que los honre, así nos cueste a nosotros sacrificar ciertas cosas personales. Cuando amamos a la esposa, o al esposo en el caso de las damas, o a los hijos o a los nietos. Ay, carambas, ahí no hay nada. Yo no les reservo nada. Muchos de ustedes lo han hecho como mi esposa y yo. Lo que hemos tenido que sacrificar por los hijos lo hemos sacrificado. Así no tuviéramos para comprarnos un par de medias, unos zapatos que nos hacían falta, pero con tal de que no les faltara a ellos. Ahí, por el amor que les teníamos, cumplíamos con las demás obligaciones que teníamos con ellos. Lo mismo es con Dios. Empecemos por amarlo, por darle el lugar más importante, por reservarle el trono que hay en nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, por pensar, ¿y qué opinará Dios de esto? Porque lo amo tanto que me interesa su opinión, me interesa lo que Él va a decir, lo que Él va a pensar en un momento dado. Entreguemos nuestro ser, entreguemos lo que pensamos, lo que somos y lo que valemos a Dios. Y si algo pensamos, si algo somos, si algo valemos, es gracias a Él. Y el Señor Jesucristo, que siempre está dispuesto a darnos más de lo que pedimos, dice en el versículo 31, el segundo mandamiento. Nadie le estaba preguntando por el segundo, pero el Señor siempre nos quiere bendecir y dar todavía más. Y Él dice, el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el primero? Amar al Señor tu Dios. ¿Cuál es el segundo? Amar a tu prójimo. ¿Cómo se ama al Señor? Con todo lo que pienso, con todo lo que soy, con todo lo que valgo. ¿Cómo se ama al prójimo? Como me amo a mí mismo. Tengo que ver a mi prójimo que a veces me ocasiona disgustos, desilusiones, iras y enojos. Tengo que verlo como si mi prójimo fuera yo. Si esa persona que está al otro lado frente a mí o al otro lado mío, mi prójimo, me ofendió, necesita algo, está pendiente de una ayuda, yo tengo que verlo como si fuera yo. ¿Qué querría yo que me dieran en ese momento y darlo yo? Acuérdense, amar es entregar, es darse por encima de nuestros propios intereses. Entonces, ¿cómo amamos al prójimo? Como si mi prójimo fuera yo. Eso tiene que ver con la famosa empatía, es ponerme en los zapatos de mi prójimo. O también como si yo fuera mi prójimo. Cualquiera de las maneras de verlo es válida. El Señor nos ayude a cumplir con estos dos mandamientos. Dice el Señor, además en el versículo 31, no hay otro mandamiento más importante que estos. Hay muchos más, y que son importantes, pero más importantes que estos, no. Es que yo hice esto, yo le di a fulanito, es que yo en cualquier momento dado estoy yendo a la iglesia y leo la Biblia.
Pero si el centro de ese dar, de ese asistir, de esos ritos, digámoslo así, cristianos, no son el amor que tengo por Dios y por mi prójimo, pues realmente no es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Son más importantes estos dos mandamientos que cumplir con todos los ritos y deberes religiosos. Porque es que estos dos mandamientos son los que nos dan el motivo de hacer las cosas. Las hacemos por amor. Mucha gente puede ser buena, mucha gente puede dar, mucha gente puede perdonar, pero algunos no lo hacen o no lo hemos llegado a hacer en amor pleno por Dios o en amor pleno por el prójimo. Damos por interés, perdonamos por conveniencia, no sé, si es en amor o es simplemente por conveniencia de cada uno de nosotros. Toda la vida cristiana, respondiendo al título de la charla de hoy, toda la vida cristiana empieza por amarlo. Allí empieza la vida cristiana. Somos tan cristianos como tanto amamos a Dios o amamos a nuestro prójimo. Porque si la vida cristiana empieza por amarlo, la vida cristiana sigue con amar al prójimo. Los demás mandamientos, como lo decía, se van a cumplir por añadidura. Porque está en mi compromiso con Dios, con mi prójimo, que yo voy a cumplir los demás mandamientos por añadidura. Ya vendrán. Pongo a Dios en el primer lugar, enseguida pongo a mi prójimo y después lo demás lo hago con gusto, con agrado. Me entrego sin ningún tipo de problema a servir a los demás, a honrar a Dios, a bendecir a las personas en la iglesia. Bienvenidos a nuestra iglesia, los que se conectan y no están congregándose con nosotros, a los hermanos que por alguna otra razón que no entramos a discutir ahora no han vuelto a la iglesia, bienvenidos de nuevo, retornen. Ahí es donde podemos ayudar a encontrar ayuda, en la iglesia, reuniéndonos, congregándonos, donde nos animamos unos a otros, donde nos bendecimos unos a otros. Es importante buscar de Dios diariamente, leyendo la Escritura, orando, y es importante buscar de Dios congregándonos en la iglesia. Espero que Dios los guarde, que los bendiga, que los proteja de todo mal y peligro, que ilumine sus pensamientos para tomar las decisiones de la manera como lo haría Él. Espero que Dios les dé las fuerzas y les dé la habilidad para servir al prójimo, para perdonarlo, para dar segundas oportunidades, para que vivamos conforme Dios manda una vida cristiana, una vida de amor a Dios y al prójimo. Dios los guarda. Chao.